Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de su podcast favorito, Informol. El día de hoy, como ya vieron en la descripción del video, en el título, vamos a hablar sobre medicina tradicional y remedios caseros. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué convergen? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Este podcast, como ya ustedes bien saben, vamos a hablar de diferentes temas, como son medicina, antropología, veterinaria, sociología, filosofía, historia, etcétera. Todo esto bajo la visión de una salud y la lupa de estos tres amables caballeros que me acompañan. Para hablar en esta mesa nos encontramos de mi lado derecho al buen doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo están, bandita? Saludos. A mi izquierda, al buen arqueólogo Nicolás Fuentes. Hola a todos. En los controles, el buen amigo Andy. ¿Cómo estás, Andy? Y yo, Manuel Serrano, médico veterinario, y como ya les dije, vamos a hablar sobre medicina tradicional y remedios caseros. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, hay algunos puntos donde convergen. ¿Qué es cada uno? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Por qué hacer caso a la vecina? ¿Por qué no hacerle caso a la vecina? ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo no podemos hacerlo? ¿Cuándo se aconseja? ¿Cuándo vamos a escuchar? Vamos a quitar un poquito de humo sobre estos temas. Creo que lo principal con lo que vamos a iniciar va a ser con las definiciones. Tenemos aquí los dos polos precisamente de estos temas. Vamos a iniciar, ¿cuál de los dos quiere iniciar? ¿Con qué definición? Aquí vamos a poner de este lado remedios caseros, de este lado medicina tradicional. Aquí lo van a odiar, acá lo van a amar. A grosso modo. Entonces, ¿empiezas, Doc? ¿Qué son los remedios caseros? ¿Cómo lo definirías tú? Híjole. Pues los remedios caseros serían todo intento de aliviar algún padecimiento o algún malestar con, que tengan una base tradicional y que, y pues que pueden ser, o sea, pueden envolver muchas esferas dentro de una casa, en una población, en una cultura. Es el intento, ¿no? De solventar un mal, una enfermedad. Cualquier intento y que tenga que ver con algún ente o con algún padecimiento específico. Aquí pueden entrar muchos factores, ¿no? Sociales, tradicionales, religiosos, ¿no? Inclusive factores estos de magia. Sí, cualquier en situación. general culturales. O sea, un remedio casero podría ser, por ejemplo, quitar el hipo con un hilo rojo. ¿No sirve? No. Bueno. Y la definición de medicina tradicional, por favor, Nicolás. Más o menos lo que ustedes hablaron en los remedios caseros está incluido en la medicina tradicional. Ahí sí me gustaría hacer una diferencia. O sea, ¿cuál engloba cuál? Yo creo que no, los remedios, si podemos medicina decir, tradicional entra como una apéndice, los remedios caseros, pero sí tienen... exacto, pero yo lo llamaría los remedios caseros si es una cuestión como más cultural, más cuestiones así de superstición, de fetiche cultural. Y la medicina tradicional no. Y la medicina tradicional no, incluye más un fenómeno más completo antropológico. ¿A qué me refiero? Ahí les da la definición formal. Sí, La medicina tradicional es el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales, en este caso plantas, animales o minerales. Terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y comunitaria. ¿Y qué quiere decir eso, güey? No entendí ni verga. Bueno, pues si te das cuenta, o sea,
aparte, bueno, tiene algo en común con la medicina alopática, que es el de sanar, ¿no? El de traer bien al enfermo, ¿no? En la segunda, bueno, se usa su campo epistemológico es mucho más flexible que el de la medicina alopática, ¿no? El de la medicina alopática es claramente el método científico experimental. ¿A qué te refieres con campo epistemológico? Como las condiciones o los criterios con los que se crea el conocimiento. Ajá. O con lo que se valida un conocimiento. Ajá. ¿Cómo validamos, no? O sea, ¿qué es diferente? ¿Qué es conocimiento? Ajá. Y qué no es conocimiento? Sí, ¿cómo validas la medicina tradicional y la medicina alopática, ¿no? La medicina que conocemos comúnmente. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues básicamente son las categorías que usan para determinar si algo es conocimiento o no. Ajá, ¿y cómo es esto? La diferencia, pues obviamente lo sabemos, estamos viviendo en un mundo donde todo está dominado por esta visión científico-experimental, ¿no? Donde que esta realidad nos permite crear verdades y certezas, ¿no? Y cualquier cosa que no pueda blandirse como verdad o certeza no es conocimiento. Ah, ¿estás diciendo que el método científico tiene fallas? Claro, sí, tiene fallas. Sácalo a la chingada. Sí, este señor de ciencias sociales quiere venir a decirnos, güey. O sea, no, es que volvemos a lo mismo. Ahí tendremos que valorar entonces la ciencia es útil para cosas prácticas. Pero, por ejemplo, la ciencia no puede decirte qué hacer con tu vida. Te puede decir cómo funciona la vida, pero no puede decirte qué hacer con ella. ¿No? Qué chairo, güey. No, y es verdad, o sea, es verdad. O sea, podemos explicar por qué nos duele la cabeza o como hablábamos, o por qué hacemos caca café, o cualquier explicación que tú quieras a través de la ciencia. ¿En qué momento nos volvimos a ayahuasca.com, güey? O sea, no, ya en serio. O sea, piénsalo de esta forma. Es que también la percepción de este corpus de conocimiento se ve afectado por nuestros prejuicios epistemológicos. Ajá. Porque vivimos en una sociedad que valora sobre todo el conocimiento científico, ¿no? Y para otras, pues no es tan flexible. Es lo mismo que pasa con la moral, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque ahora está todo este onda de los LGBT, muchas letras. Nos ayuda con los controles. Precisamente, pero me refiero, ¿no? A que volvemos a lo mismo. Son cuestiones que no se adoptan en una visión determinada de las cosas y al no estar adentro, entonces generalmente esos campos lo anulan. Te dicen, no, si no eres nosotros, no eres tú. No, es lo mismo con el conocimiento de la medicina. Sí, eso sí, la medicina tradicional tiene un estigma donde es fácilmente, o por personas que no se han metido al tema, es fácilmente puesto al margen, es fácilmente, inclusive se puede hacer burla, ¿no? de toda esta medicina tradicional, cuando sabemos que tiene una importancia bastante relevante tanto en la historia inclusive de la farmacología moderna como actualmente en muchas comunidades. ¿Podrías contarnos un poquito más de la historia de la medicina tradicional? Por favor, ¿cómo empezó? Claro, ¿Cuáles fueron los primeros registros? Lo único, antes de empezar, lo único que me gustaría como señalar es que una cosa es la medicina alternativa que engloba otro tipo de medicina tradicional y particularmente la medicina tradicional, por ejemplo, mexicana y en general mesoamericana y me atrevería a decir hasta americana, tiene que ver más con cuestiones herbolarias que para el, digamos, el pragmatismo de la ciencia tiene su lugar, porque de hecho, o sea, de eso estamos hablando, que finalmente la ciencia es pragmática. La ciencia es real hasta que algo surge, rompe un paradigma y entonces cambia esa visión, esa cuestión. Y ese es el problema específicamente de la ciencia, que hasta que no hay alguien que rompe eso, hasta que no hay un punto de ruptura en el que a lo mejor mejoran o cambian los métodos para experimentación, para observación, etcétera, no deja de ser lineal. Y finalmente todas las medicinas alternativas o tradicionales salen de ese tenor. Pero no es lo mismo la medicina tradicional herbolaria, por ejemplo, que la medicina tradicional homeopática. No es lo mismo la medicina tradicional acupunturista a la medicina tradicional con magnetoterapias, ¿no? o uroterapias.
Entonces, a pesar de todo y a pesar de toda o más bien, para acompañar todo lo que vamos a platicar ahora, sí me gustaría separar un poco. Si quieren, podemos hablar ya de otro tipo de medicinas alternativas, pero yo creo que ahorita nos vamos a enfocar un poco más Aquí hay algo en lo que chistoso, está relacionado. Yo creo que la separación sí existe. Y de hecho ese ejemplo está bien. Yo creo que es muy pertinente hablar sobre esta definición, pero nos está dando precisamente la visión, yo creo que es la que nos quiere empapar. Nosotros hablamos como medicina, como nuestra medicina, como la concebimos, la parte científica, digamos, la parte de la cultura dominante es la medicina alópata, ¿no? Nosotros conocemos medicina como medicina alópata y eso es como nuestro círculo de medicina. Y medicina alternativa es todo lo demás y aquí metemos diferentes medicinas tradicionales, herbolaria, mencionabas acupuntura, magnetismo, etcétera, pero lo metemos aparte. Nuestra medicina es medicina alópata y está todo lo demás. Ahora, aquí lo que nos está planteando Nicolás es lo contrario. O sea, hay muchas comunidades que inclusive actualmente tienen medicina, pero eso es medicina tradicional, lo que nosotros le llamamos medicina tradicional, pero es medicina. ¿Y por qué no ver la medicina alopática como un extra, ¿no? O sea, ese apéndice que sale dentro de un globo más grande, que es la medicina general o la medicina tradicional. O sea, son los dos conceptos o las dos visiones que debemos entender y que ninguna está bien o ninguna está mal, simplemente es entenderlas, ¿no? Concebirlas, y de hecho, trabajarlas en conjunto. Y de hecho, como que el trabajo de nuestra época es conciliar este tipo de cosas. Porque la verdad es que se pueden complementar. O sea, hay muchos... ¿De quiénes trabajan eso? ¿De los arqueólogos? De todos. Es que yo veo a los arqueólogos se la pasan tomando todo el tiempo. De la humanidad, güey. Bueno, yo no los veo haciendo... tomamos de eso. Ok, qué bueno que lo... Bueno, ya cuéntanos de la pinche historia de la puta medicina tradicional. Entonces, pues, obviamente la medicina es tan antigua como el hombre, ¿no? El hombre desde que es Homo sapiens. Desde que se hizo la primera cortadita, ¿no? Del dedo. ¿Cuál fue el primer curita, güey? A ver. De hecho, hay evidencia ya de, por ejemplo, de los neandertales. Hay evidencia que los neandertales ya tenían unas nociones básicas de herbolaria, tanto que en entierros neandertales se ha encontrado ya el uso de plantas. También se ofrecían flores con los muertos. Entonces, esto ya también implica cierto conocimiento de las plantas y su uso. Entonces, si podían usarlo para adornar a los muertos, pues también podemos asegurar que lo usaban para curarse. Descubrieron efectos de las plantas. Que tenía como un significado más allá de solamente ser una ofrenda, ¿no? Imagínate, ¿no? Al ser todavía como estos homínidos, imaginen todo el proceso de evolución que fue. Imagínate, desde probar todo. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Hace cuánto? Millones. Bueno, los neandertales son homínidos, pero son homínidos ya superiores. Sí, exacto. No, estamos hablando, esto viene desde los Australopithecus, desde los monos, los primates antiguos, ¿no? Sí. Y pues es un ensayo y error que fue creando hasta que hubo homos que lograron crear cultura, ¿no? Y pues se tiene evidencia, ¿no? Desde neandertales. Por ejemplo, en la época paleolítica también se sabe que ya se encuentran en los contextos arqueológicos siempre ciertas semillas. ¿Qué es un contexto arqueológico? Bueno, es todo lo que te encuentras en un yacimiento. Por ejemplo, una casa del Paleolítico, que estamos hablando de unos 12,000 años antes del presente, en Europa. Y a ver, la casa donde vivió una familia en el Paleolítico. Se cae, queda tapada por sedimentos, bla, bla, bla. Y se la encontraron y dijeron, esto es un contexto. Empiezan a excavar y se encuentran la casa. Te llamaré contexto. Eso, se llama el contexto arqueológico. Entonces es por eso que... Y todo lo que encuentras en él, pues es contexto, ¿no? Obviamente. Otra vez, también la arqueología tiene el mismo problema. La arqueología es una cosa que está estudiando algo que quiere estudiar científicamente algo que no es científicamente, que no entra dentro del... ¿Estás diciendo que la arqueología está mal y que tiene fallas? Es neurótica, es esquizofrénica. De alguna manera es comprensible porque que todo está mal. ¿Cómo haces una observación y cómo experimentas con algo con el que tú no estás seguro que... Es que por eso, precisamente. Es que después va a decir que la 4T está mal. Ya nos vamos a meter en un tema muy denso de epistemología. Ok, para otro capítulo dejamos el tema de epistemología y cómo se genera la ciencia, ¿no? Exacto.
Háblanos, por favor, ya de la historia de la medicina tradicional, puta madre. Ok, por bueno, favor, pues es tan antigua como le digo, antecedentes en los neandertales, en el antiguo Egipto, no se diga en la China imperial. El ejemplo de la medicina china para su época fue muy avanzada. ¿Qué tanto de los primeros registros, hablas de Egipto, China, diferentes regiones, se conserva? Y de eso que se conserva, ¿qué porcentaje se conserva? No, eso? pues es mínimo. De hecho, pues puede ser de un 100%, yo creo que conocemos el 2 o 3% del conocimiento generado. También, por ejemplo, también aquí en la cuestión nosotros de México, pues sí tenemos algún ciertos registros, pero pues la verdad es que muchas cosas se perdieron. Pero ese 2% es porque no se conoce o porque no se ha valorado, porque no sirve de nada. Ese otro 98%. Es multifactorial. Es porque pues se perdieron muchas cosas durante el paso del tiempo y otra, pues que también este choque de cultura, ¿no? De culturas científicas, de culturas que desde la filosofía se les conoce como alejandrinas, porque son de base aristotélica, platónica, y otras culturas que no son así, ¿no? Que les llaman así como... ¿Me está insultando? ¿O me debo sentir? ¿Sí? La tuya, güey. ¿No? Ajá. Ok, y después, ¿cuál fue el siguiente paso, güey? ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá, de los registros más antiguos, como tal, ya registrado como medicina. Pues bueno, si se dan cuenta, siempre los registros médicos y los registros religiosos son los que más perduran y continúan a través del tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre los tratados de medicina eran esenciales en todas las culturas, ya sea como, por ejemplo, en el Valle del Indo, en China. En China, sobre todo, son los tratados más antiguos de medicina y anatomía humana, donde, bueno, ya las cuestiones culturales permitían hacer disecciones, hacer necropsias, cosas de ese tipo que les generaron mucho conocimiento, ¿no? Y todo esto cómo evolucionó para que la vecina diga que le dé pan puerco al niño que se ha empachado. Bueno, es que muchas de estas cosas, al menos aquí en la cultura mexicana, veo dos raíces claras. La raíz europea medieval que trajeron los españoles y la mesoamericana. Por ejemplo, y muchas creencias que yo veo aquí se basan mucho en las clasificaciones de enfermedades desde la cultura náhuatl y sobre todo de las medievales españolas. Por ejemplo, no sé si el doctor, corríjame, en la Edad Media se tenían esta noción de los humores, donde estaban clasificados por colores y que tenían cierto tratamiento y cierto origen. Todas las enfermedades tenían un humor y al clasificarlas en un humor se les explicaba su causa y su posible tratamiento. Lo mismo pasa con los nahuas. Los nahuas tienen una noción parecida, donde ellos usan toda esta simbología que está inmersa en su religión. Por ejemplo, no sé si lo han notado, siempre las tías, las nociones estas de, por ejemplo, de que la sandía te va a hacer daño porque es fría. ¿La qué? ¿La sandía? Sandía, comer sandía de noche. Sí, es uno de los clásicos, que porque es muy fría. Yo me he dado cuenta que en las categorías mesoamericanas de medicina o de percepción de esas cosas, se clasificaban las enfermedades con relación a su humedad, ¿qué tan? Era calor, frío, humedad, seco o húmedo. Y la combinación de las cuatro. Entonces, pues te va a dar un frío en la espalda, pero ¿no? eso significa que entonces sí hay paralelismo. Exacto. Es que al fin y al cabo tienen que tenerlos porque todo este conocimiento se generó empíricamente y el cuerpo humano es el mismo en todas partes. Entonces tiene que generar algún tipo de conocimiento útil o fáctico, ¿no? Similar, ¿no? Ajá, exacto. La observación, o sea, la similitud no debe ser parecer increíble porque estamos estudiando el mismo organismo, nada más que de diferentes. Sí, o sea, a ver, este güey está sudando, es una enfermedad húmeda, ¿no? A ver, ¿por qué está sudando? Exacto. Este güey se ve muy siempre se tenían las relaciones de, por ejemplo, el pulque. Todo lo alcoholoso que tiene alcohol en la cosmovisión náhuatl está considerado como frío. Porque ahí, por ejemplo, ellos tenían los mesoamericanos, mayas, nahuas, tenían esta idea de que tú cada vez que envejeces te pones más caliente porque le das vueltas al sol. Confirmo y reafirmo. Bueno, no era por ahí. O sea, bueno, así.
Entonces, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas mesoamericanas, por ejemplo, a los ancianos eran los únicos que les era permitido estar pedos todo el día, beber todo el día. También a los burócratas. Porque tenían esta noción de que el alcohol era frío. ¿Y qué tiene? Yo le llamo podcast en formal. Así de un jueves por la tarde. Ajá. Bueno, pero ese tipo de percepciones que vienen y se instauran y llegan hasta nuestros días, ¿no? Que vienen desde esas cosas o, por ejemplo, ¿qué otro? El remedio, ¿no han visto el de cuando te quemas con una clara de huevo o con mostaza? Con sábila. Remedios hay muchos, güey. O sea, de ejemplos creo que sobran. Creo que valdría la pena mencionar algunos. Y a lo mejor si por ahí tienes como un probable origen donde tú consideras que podría tener raíces esos pinches remedios, pues ver si podemos unirlo, ¿no? O sea, y saben que también hay un componente que no estamos identificando, que es como esta cuestión supersticiosa, ya sea de origen mesoamericano, pero también yo veo muchas supersticiones que yo he podido leer y ver en textos donde hablan sobre cultura romana. Los romanos eran increíblemente supersticiosos. Esa cuestión de la sal, de que la izquierda es de mala suerte. O sea, si traigo mi escapulario, ¿no sirve de nada? No sirve. Sí, bueno, y esas cosas, ¿no? No, sí, porque si tú trajeras un escapulario, yo me preocuparía algo te pasara. Ahora, oye, ¿y esto cómo lo podemos asociar con los animales, tú, Manuel? En cuanto a remedios, creo que la medicina veterinaria se pinta sola. Basta que entres a cualquier grupo de animalistas o cualquier grupo de inclusive hay unos que dicen que consultas veterinarias en Facebook, la chingada, y vas a encontrar 1000 remedios caseros que de esos 1998 van a estar de la chingada. 998 van a estar de la chingada, güey. Y dos van a ser así como que medio relevantes. Ajá. El clásico, ¿no? El collar de limones. O sea, esa mamada. ¿No funciona? No, güey. O sea, yo se lo puse a mi hijo. ¿Ni el de ajos? No, eso es para vampiros, güey. ni el aceite quemado para la roña. Todos conocemos pinches remedios caseros para perros, güey. De esos, les repito, el 98% no funcionan para ni madres. Por ahí hay algunos que tienen cierta base en medicina tradicional y medicina herbolaria, como por ejemplo en algunas regiones se utiliza ajo con epazote para desparasitar el ganado. Tiene un cierto rango, un cierto espectro parasiticida, pero es muy bajo, o sea, es muy poco, pero sí tiene por ahí, ¿no? Una pequeña pinta. El uso del manejo de heridas con limpiezas, miel, azúcar, todas esas soluciones puede llegar a funcionar, pero lo ideal es que tenga un manejo médico integral. La violeta genciana, ¿no? Que hasta la vez a los niños, ¿no? Se la embarran ahí en las pincherías de la cabeza. Sí, o sea, quizás no funciona. Lo diga, pero cuando estás en el rancho y ves a un niño así todo morado, es porque alguien tuvo contacto con algún médico y se dio cuenta que esterilizaban o desinfectaban con violeta de genciana, y entonces todo el mundo anda morado. Échale del morado, güey. Con ese mata todo a la chingada. Entonces sí, o sea, nos pintamos solos. A mí me tocó una vez un perro atropellado, fracturado. Lo llevamos a la veterinaria y el veterinario la ve, la examina y agarra y le puso violeta de genciana en la pata y nos la entregó de vuelta. Tenía la pata rota. Y ya con eso, güey, ya con eso. Sí, ya con eso nada más que reposara. Nos dijo, guárdenla en un cuartito y déjenla reposar. Sí, no digas que fui yo, por favor. No, y mire, yo creo que el problema de los remedios caseros es justamente eso, que también la gente lo va aprendiendo y deja de preguntarle al que sabe y deja de preguntarle al experto. Te preguntas, o sea, que es más fácil, ¿no? O sea, es más fácil ir con la vecina que ir con el médico que está a 2 calles, ¿no? Incluso pasa con la medicina no cobra. Tradicional. Lo que yo llegué o lo que se llegó a investigar es que la medicina tradicional tiene un fundamento holístico. La medicina científica o la medicina alopática, lo que pasa es que a veces se pierde en encontrar la razón por la que funciona algo y se enfoca específicamente en un origen. Va de lo general a lo particular, y en cuanto a la particularidad, por ejemplo, si alguien tiene una infección, pues no trata una infección,
trata trata de matar el bicho que causó la infección. No así en en otros tipos de medicina tradicionales. El problema de estos remedios caseros es que si bien siempre hay un experto en una comunidad, por ejemplo, que sabe algunos efectos de plantas, que sabe algunos efectos que a lo mejor por experiencia, si quieres, y por estudio, saben cómo manejar algún padecimiento e incluso tienen esta visión de que hay cosas que definitivamente no se van a curar con eso y que es importante trabajar en conjunto con medicina alopática, también la gente se empieza a dar cuenta de que a lo mejor un tecito de gordolobo me quita la tos. Y el problema de esto es que es ahí cuando empiezan los abusos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en un estado cercano a la Ciudad de México, hubo un brote de hepatitis por intoxicaciones. Y es que toda la población tomaba té de gordolobo diario. Y el té de gordolobo es hepatotóxico, o sea, le afecta al hígado. Wow. Entonces, pero ellos lo tomaban porque no se querían enfermar de la garganta. Mejor prevenir que lamentar. Entonces, Es que por eso es lo que yo digo. Es un buen caso donde se podía poner un ejemplo donde la medicina alópata y la medicina tradicional podían trabajar juntos. Pero es que está ejemplificando las visiones. O sea, esta visión que tú mencionas de la medicina alopática, donde tú quieres conocer todo antes de poder mandar la pastilla, a la medicina tradicional que dice, ¿sabes qué? Con esto yo vi que este cabrón se curó, ahí te va para ti también y vemos, güey. O sea, si te curas bien por ti, si no, pues ya lo anoto y se va acumulando ese conocimiento y es un conocimiento que viene acumulado de miles de años, güey. Ahora yo tengo una pregunta. Además, no si es hay lo estudios, mismo. si hay un compendio serio donde los alópatas se hayan puesto a validar todo este conocimiento tradicional. Mira, sí hay algunos estudios, sin embargo no se ven con esa Es visión. más una cuestión política que epistemológica, ¿no? Es a lo que me refiero. Sí, yo creo que sí, porque finalmente uno podría ponerse a analizar, por ejemplo, qué tiene, no sé, la ruda. Ajá. Y el pensamiento científico va a ser, bueno, pues si la ruda funciona, por ejemplo, para los cólicos, bueno, pues hay que ver cuál es la función antiespasmódica y entonces tendríamos que deshacerle, tendríamos que ver y no se tomaría... Lo aíslas, güey. Aislarlo y experimentar con él y la ruda no funciona así. Pero bueno, La es que, gente no lo- también hay una dimensión que estamos perdiendo. Que bueno, la medicina tradicional no solo cura a través de sustancias, ¿no? Sino que también toma en cuenta así como al individuo y la comunidad, como me gustaría. Y ahora, también hay algo que me gustaría recalcar mucho. También yo creo que hay una separación intencional entre las dos, porque también algo que da la medicina tradicional, que te dice la medicina tradicional, es que la medicina está ahí afuera, en la naturaleza, y es para ti, la puedes tomar y te puedes curar. O sea, está ahí, hay acceso, ha estado siempre, ¿sí? Y entonces, no, es que sí, o sea, ahí va el momento chairo, decir, pongan así, el momento chairo. Ponte El momento chairo, sí. No, es en serio, o sea, también es una cuestión de que, pues sí. Económica, exacto, porque pues ya lo han hecho, ¿no? Seguro que hay muchas sustancias que nos han ayudado, que se han descubierto gracias a las aplicaciones que tenían naturalmente y que después se sintetizaron, se industrializaron y ahora pues están detrás las el ejemplo farmacéuticas, que dábamos hace rato, ¿no? La aspirina de Bayer es natural, tiene un origen de herbolaria, tiene un origen de la naturaleza, se procesó, se investigó, se aisló, se logró desarrollar una línea que la medicina alópata validó y dijeron, ya es nuestra, güey. Exacto. La pero adquirieron, es que también el problema, algo de la desarrollaron un imperio alrededor medicina de esto, tradicional es que pues nadie es dueño de ese conocimiento. Es un conocimiento que se pasa de generación en generación y es algo que no puede tasarse, ¿entiendes? No puede venderse. También ha sido eso, yo he visto que es el gran conflicto entre la medicina alópata y la medicina tradicional. La medicina tradicional también implica conservar cultura, transmitir la cultura, todo, y todo lo que tenga que ver con cultura
nuestro maquinaria occidental, pues no la Sí, yo creo que es muy relevante el dejar de ver solamente la enfermedad y enfocarte en el individuo y en la sociedad, ¿no? O sea, Exacto. ¿cuál es su entorno? Son las dimensiones que aporta la medicina Y de tradicional. nuevo, como ya hemos dicho en otros capítulos, ahí entramos a concepto de una salud. O sea, se está retomando. El concepto de la salud me gusta porque retoma estos conceptos básicos de, pues ve todo, o sea, qué rodea al individuo, por qué se enfermó, pero no solamente la parte científica, sino la parte social, la parte familiar, ¿no? O sea, Entonces así hay que hacer un meme de medicina tradicional, medicina alópata, los panditas. Esos. Dragon Ball, güey, la fusión, La güey. fusión, güey. Wow, pero ahorita está la función mal hecha, güey. Cuando sale gordo, güey, así a la verga. Algunos mitos que quiera romper, aprovechando ya que vamos a terminar el capítulo de hoy. Mitos que quiera romper en cuanto a remedios caseros que no sirvan. Pues mira, yo tenía La mollera, güey. Yo tenía un conocido que decía, tú le puedes hacer lo que quieras a tu paciente, pero si le vas a dar algo o lo vas a picar, avísame primero. Es decir, hay muchos remedios que sí tienen que ver con espiritualidad, etcétera. El famoso mal de ojo, que se cura con el famoso ojo de venado, el espanto o los sustos, los aires, el empacho, que bueno, el empacho es una cuestión muy particular, porque hay un estudio, y no voy a decir de qué hospital, pero es mexicano y es del centro del país. Sí hay un estudio donde se hizo un seguimiento de una persona que sabía tronar de empacho, pero que tenía conocimiento, digamos, un conocimiento estructurado de cómo tronar empacho. Y resulta que funcionaba, y lo que se empezaron a dar cuenta... ¿Qué es el empacho? Lo que se daba cuenta, el empacho básicamente son intestinos muy inflamados que probablemente tengan muy ralentizado el movimiento de los intestinos y que esté lleno de aire y que no salga con procinéticos o con algún medicamento. Entonces lo que hacía la tronada de empacho básicamente era, aparte de los jalones que les dan, truenan algunas vértebras y resulta que esto estimulaba el plexo mesentérico, que son unos nervios que estaban ahí, y resulta que eso ayudaba a que el niño evacuara y canalizara mejor los gases. Entonces, a lo que se llegó a conclusión es que la tronada de empacho solamente la podía hacer un experto en tronada de empacho, y que no se aseguraba que en todos los lugares se pudiera tronar con empacho, entonces que se tenía que seguir investigando. Esa línea de investigación sigue detenida por lo mismo, ¿no? Porque, o sea, finalmente no puedes tú decir, pues el que truena de empacho en mi pueblo es que suena ridículo, ¿no? Pero sí. es que sí es que antes de que todo esto existiera... ¿Sabes qué es lo chistoso, güey? Es decir, a ver, tu medicina está funcionando. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Hasta que logro descubrir por qué, digo, ok, te valido. Cuando está funcionando, güey, o sea, ajá. Sí. ¿Por qué no dejarlo? Está funcionando. Yo entiendo que debemos desarrollar ese pensamiento de el por qué. No, y es que sabes que ahí pero está funcionando, güey. Porque tienes que desarrollar ahora la técnica desde una perspectiva científica y que pueda ser replicable, que tenga todas las características. ¿Y qué tanto se podrá replicar, no? O sea, la fuerza, güey. No, y son la experiencia. Güey, que desde morritos que la papá, los mamás, las abuelitas les enseñaron, güey. O sea, también es que no te la puedes sacar de la chistera, no es como llegar y sacar una jeringa y inyectar, güey. Es que también es eso. No, o sea, sí, o sea. Y eso cualquier pendejo lo hace, dice. A mí me lo enseñaron desde los 3 años. Tus papás eran adictos a la heroína. Bueno, pues ya. Ya, todo lo que hay que decir. Bueno, o sea, aquí lo interesante es que, o sea, yo como médico alópata, finalmente yo estoy más enfocado a la alopatía definitivamente, pero yo creo que no se puede uno cerrar o no puede uno ser completamente pragmático en otras situaciones. Yo les quería contar, por ejemplo, una experiencia que yo viví cuando yo hice el servicio social ya hace algún tiempo. Va rápido. Una mujer embarazada, ya estaba por cumplir las 40 semanas, pero le faltaba como 1.5, ¿no? A dar cuenta que tenía 36 semanas o 37 semanas. Le faltaba poquito para que fuera
pues, a tener el bebé. Y resulta que un día empezó con mucho dolor, mucho dolor. Entonces la reviso, iba en el primer plano. Digamos que sí ya había empezado o ya estaba en prodromos de trabajo de parto, pero lo que sí tenía es que estaba haciendo contracciones ya ya estaban en contracciones completas. Entonces, definitivamente agarré, le hice la referencia para que fuera a un hospital y todo, porque bueno, ya tenía como otras cuestiones ahí que no se podían atender en ese lugar. Y además sí era muy notorio que le dolía mucho mucho. Entonces pues ya la mandé y todo, pasa el tiempo y me lo encuentro como a los 3 días y todavía estaba embarazada la señora. Entonces yo dije, bueno, fue al hospital, la revisaron, le pusieron algún medicamento y le dijeron que podía esperar para que continuara madurando. Y resulta que no, resulta que fue con la partera tradicional y le hizo un masaje con una hierba y un aceite y resulta que dejó de tener contracciones. Tenía unas contracciones muy normales que se llaman contracciones de Braxton Hicks, que eso quiere decir que ya el cuerpo se está preparando para tener al bebé, pero esas normalmente no duelen. Entonces, por eso, cuando llega con mucho dolor, pues yo pensé que ya había empezado, ya había iniciado trabajo de partos. Entonces resulta que eso sí fue como por arte de magia, le quitó el dolor y continuó. O sea, de hecho, llegó a término su embarazo. Fue conmigo después la señora para que yo le hiciera la referencia y todo. Y sí, entonces yo me llevaba bien con la partera tradicional y entonces le pregunté, pues, ¿qué onda? Y nada más me dijo, no, dice, yo lo único que hice, dice, ¿el bebé venía acomodado? Sí, a mí me constaba. Dice, entonces lo único que hice fue darle un masaje con aceite de oliva y albahaca. Dice, la albahaca funciona como la ruda. Dice, si se va a aliviar, se alivia ahí. Y si no se va a aliviar, lo para. Y ese día yo perdí ante la medicina tradicional. Lo bueno es que tu anécdota iba a ser corta. Es lo chido. Terminamos el podcast por el día de hoy. Ya terminamos el tiempo. Se acabó. Conclusiones, bueno, Nicolás. Pues no, ya todo lo que dije ya. Sí, ya sería mucha mamada, ¿no? Conclusiones, mi querido Gallardo, aparte de que a la pelaste la medicina tradicional. No, la conclusión es que yo creo que sí hay cuestiones que sí se pueden seguir estudiando respecto a eso, pero mi pensamiento sigue siendo completamente científico. Entonces, la única recomendación o la única conclusión que tendría yo es que si se sientan mal, si tienen algún padecimiento, acudan con expertos. Ya si de plano no tienen expertos con cédula, ¿no? Porque también la medicina tradicional son expertos, ¿no? Sí, que acudan con un experto que los pueda consultar y que podamos llegar a un diagnóstico y disminuir el riesgo de alguna complicación, porque ya ni platicamos de casos médicos que no hayan sido éxitos, que son muchos. Entonces la recomendación es esa, que mejor busquen no solamente información con el doctor Google, sino también con gente que ya tenga un poco de más experiencia y que tenga un conocimiento adecuado para la mayoría de los padecimientos. Sí, yo además quería decir algo. Le recomiendo a todos los que nos escuchan que chequen toda la literatura asociada al códice Cruz-Badiano. Es un códice muy interesante que olvidé mencionar. ¿Podrías subirlo a la página? Sí, bueno, si lo solicitan, claro, les puedo pasar todos los links. De hecho, está en la mediateca de la INA. Ustedes pueden ver ese códice ahí sin ningún problema. Ok, recomendación. Mi conclusión es que precisamente nos encontramos entre estos dos mundos, un mundo que es sobre todo elogiado, ¿no? Alabado, con muchos bombos y platillos, y otro mundo que está mal visto, que está mugroseado, que está pisoteado, que está metido de manos por todos lados, incluyendo estas guerras sociales, económicas. Sin embargo, no significa que alguno está bien o está mal. La parte alópata, pues tenemos una visión muy sesgada, que es que nosotros vemos los casos de fracaso, principalmente nos enfocamos a los casos de fracaso porque son los que terminan yendo con nosotros, de que fueron con el médico tradicional, con el brujo, con el chamán, con la recomendación del vecino, no funcionó y terminan con nosotros.
Y es cuando decimos, no sirven para ni madres. Pero ¿qué pasa? A lo mejor tienen más éxito del que nosotros estamos observando, porque en verdad no volteamos. La medicina alópata no está acostumbrada a voltear a ver la parte social o la parte de qué tanto están funcionando tratamientos que no son los míos, y no estamos viendo o estamos perdiendo esta percepción de que qué tanto está funcionando. Entonces necesitamos personas con esta visión, abrir nuestra con mente. ambas visiones y pues intentar comulgar ambas. Yo como médico veterinario pues estoy acostumbrado a convivir en ambos mundos. Los animales. Ajá, o sea, no, en ambos mundos en que no mames ya. Donde vemos la parte social, donde vemos la parte tradicional, donde vemos que es muy común o es más fácil que a los animales les den ciertas cosas porque pues, a lo mejor tienen menos estima, ¿no? Emocional que un hijo o que un hermano, la chingada. Es más fácil y se presta a experimentar, digamos, ¿no? Y la parte alopática, ¿no? La parte del desarrollo científico en cuanto a medicina. Entonces abramos nuestra mente, como lo dijo de manera burlona Nicolás, y no se pierda el siguiente capítulo. Síganos en las redes, entren al grupo de Formol Podcast, grupo de autoayuda. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias para el siguiente tema, Pulgares por favor, arriba. anótalos aquí, pulgares arriba, suscríbanse, denle notificaciones, lo que quieran, ya saben. Terminamos por el día de hoy. Nos vemos el siguiente capítulo la próxima semana. Bye.